Cambio de autor, ya. Ahí seguimos con la clase del doctor Sariego entonces. Nos vemos. Ya. Buenos días a todos. Buenos días, Doc. Vamos a hablar hoy día un poquitito de lo que quedó pendiente la vez pasada, ¿eh? Y a ver si logramos adelantar algo más sobre el síndrome vestibulares periféricos, que todo esto está entrelazado. Hoy día vamos a hablar de movimientos oculares no nistámicos, que no pudimos mostrar video la vez pasada. Son todos movimientos de los ojos que parecen nistagmos, pero en realidad, si uno se fija bien, no son nistagmos, o si tiene duda, debe llevarlo obligadamente al registro con videonistagmografía. Acuérdense esa palabra, videonistagmografía, porque ahí es claro, como hablamos la primera vez, que aparece lo que el registro de un nistagmo. Un nistagmo tiene esta forma de dientes de serrucho, con una fase lenta y una fase rápida, que le vuelvo a repetir que no es vestibular. Por lo tanto, cuando uno tiene duda, tiene que estudiar por lo menos cuando hay un movimiento ocular, el nistagmo o el movimiento ocular espontáneo. Si ese movimiento ocular espontáneo se condice con lo que hemos hablado de nistagmo espontáneo, se tiene que hacer un diagnóstico entre si esto es un cuadro periférico, por anamnesis, o es un cuadro central, si más aún hay un plus más allá que el nistagmo espontáneo, y que lo vamos a ver con el protocolo HINS, que es lo que le corresponde hablar a la doctora Walker. Pero de todas maneras yo lo voy a insinuar acá. Y si no es nistagmo espontáneo, probablemente lo que hoy día vamos a mostrar, que son movimientos oculares no nistámicos. Y a todo se le llama nistagmo, es un movimiento de los ojos que se está moviendo y se tiene nistagmo. Bueno, el reflejo vestíbulo oculomotor, esta es una imagen del profesor Edmund Kidman, el doctor Edmund Kidman, un gran investigador de la Universidad de Maastricht, en Holanda, y él ha logrado hacer mediciones de estos cuadros de muchas cosas que suceden en relación a la parte vestibular. Por ejemplo, el reflejo, la vía directa del BOR, la directa, acuérdense que hay una vía indirecta para el BOR horizontal, que es la vía del núcleo prepósito hipogloso, que mantiene el BOR, mantiene la mirada lateral, la estabiliza, y en el caso de los movimientos verticales está el núcleo rostral intersticial, que desencadena el movimiento, y el núcleo intersticial de Cajal, que lo mantiene. El núcleo intersticial de Cajal es similar al núcleo prepósito hipogloso. Entonces, para que vean la rapidez del reflejo vestibular, se activan los canales por movimiento. Acuérdense que los canales, el utrículo y sacro, son receptores de aceleración, se activan y a los 8 milisegundos ya está la respuesta ocular. Por lo tanto, es rapidísima, rapidísima. Y esta vuelta, la información por el tálamo, la corteza visual, el cerebelo, el tronco encefálico y el cerebelo, a través del flóculo, que va a ir a cerrar este círculo, ¿no es cierto?, es mucho más lenta, mayor de 75 milisegundos. Es por eso que cuando esto está dañado periféricamente, la información de la parte periférica a los núcleos vestibulares, la respuesta, la compensación es visual a través de las sácadas, y eso es mucho más lento. Otra cosa, los canales funcionan en planos, como dijimos, y hay canales horizontales que son los únicos y son los más estudiados porque es más fácil estudiar. Están en el plano horizontal, que es un plano en realidad oblicuo de 30 grados, pero están horizontales. Entonces aquí estamos midiendo
los canales laterales derecho-izquierdo. Ese es el plano coplanar, derecho-izquierdo. Y los verticales tienen un plano, el anterior derecho, el canal anterior derecho va a funcionar con el posterior izquierdo. Esto es lo que se llama en inglés la sigla RALP. Right Anterior, Left Posterior. RALP. Porque esto del RALP y del LARP lo van a encontrar ustedes en exámenes, en un examen que se llama el VIGIT. El VIGIT. El VIGIT es muy importante porque se estudian los canales laterales con movimiento de aceleración rápida, frecuencia alta, y también se trata de colocar estos planos del RALP y del LARP, en un plano vertical para hacer este movimiento, como se estimulan con movimientos hacia arriba o hacia abajo, up o down, ver la respuesta de este mismo reflejo, pero en posición vertical. Ahora, una cosa es el reflejo y otra es el nictagmus. El reflejo es fisiológico. Estamos con lo mismo anterior. Por ejemplo, aquí yo tengo un reflejo para los canales laterales, el VIGIT lateral. Tengo una excitación del canal lateral derecho, que es este, canal lateral derecho. Esto llega a los núcleos vestibulares mediales y excitatoria, al núcleo del sexto contralateral, y ahí va al recto lateral y al tercero por el fascículo longitudinal medial. Tercero, este es el que se altera cuando hay generalmente una oftalmoplegia internuclear. Y aquí viene la respuesta oculomotora, o sea, tenemos el órgano que capta esta aceleración, el órgano que transforma, la neurona que transforma la aceleración en velocidad, y la neurona que esto finalmente lo lleva a la respuesta motora. Entonces, esta figura que está pálida acá, el ojo en posición normal. Esta acción del canal lateral va a llevar el ojo en el lado derecho, lo va a llevar hacia el lado izquierdo, aquí. Pero para que esto suceda, tiene que también haber una inhibición del coplanar, porque esto funciona así. Inhibición del coplanar, lateral con lateral, y se va a relajar el recto lateral acá y el recto medial para que pueda cumplir su función de volver allá. Esto es lo perfecto. Por lo tanto, tengo un giro a derecha, cefálico a derecha, y movimientos conjugados de los ojos a la izquierda. La sumatoria de esto, generalmente hay dos equipos, uno que se sobrepone al otro, el estímulo a la respuesta, y el otro con una imagen especular en que está el estímulo, está la respuesta, y la sumatoria hacia arriba, hacia abajo, igual a 1, sea ganancia un 100%. Esto es un reflejo normal, y lo hacemos todo, y lo hacemos a cada rato que movemos la cabeza hacia un lado al otro. Para el reflejo vestíbulo oculomotor, para los canales verticales, aquí tenemos una excitación del canal anterior derecho, acá. Este va a ir al núcleo vestibular superior y cruza hacia el núcleo del tercer par del otro lado y va a actuar sobre dos músculos dependientes de este núcleo, que son el recto superior ipsilateral y el oblicuo inferior contralateral a la zona estimulada. Por lo tanto, los dos ojos van a ir hacia arriba en fase vestibular, pero uno va prácticamente recto hacia arriba y el otro va rotando hacia arriba y hacia afuera, como acá. Este va en dirección vertical y este va en dirección hacia arriba, pero rota hacia afuera. Entonces ya no tenemos, y para que esto se produzca, necesitamos la inhibición de los músculos yunta, el recto inferior y el oblicuo superior. Entonces, de todas maneras, el movimiento cefálico va hacia abajo y los ojos van hacia arriba. Pero este movimiento,
giro es disconjugado de los ojos hacia arriba. Ya le vuelvo a repetir. Cuando en un canal superior, el ojo ipsilateral sube y el otro rota hacia arriba y hacia afuera. Y en el inferior sucede lo contrario. Pero, a diferencia del superior, que aquí estábamos excitando el canal anterior derecho, la respuesta es hacia arriba. En el otro, excitando el canal posterior derecho, la respuesta es hacia abajo. Lo otro, que en el anterior ipsilateral, la respuesta es vertical, y en el posterior ipsilateral la respuesta es rotatoria, y el otro lado es vertical hacia abajo. Eso es lo normal, eso es el reflejo vestíbulo oculomotor. Yo me estoy moviendo hacia un lado para mantener el objeto en la retina, los ojos giran rápidamente hacia el otro lado, eso dura 7 milisegundos, y tenemos el nixtamus por lesión vestibular periférica izquierda. Este es un esquema solamente para el lateral, que es el más fácil de entender. Entonces tengo una lesión del nervio de canal o nervio vestibular izquierdo, por lo tanto está prácticamente descargando nada este lado, y al no descargar nada el lado derecho queda como sobreestimulado, estando normal. Por lo tanto, los ojos va a actuar como un canal, como una estimulación del canal normal derecho, y me va a llevar los ojos en fase lenta vestibular hacia el lado que está dañado. Y rápidamente los ojos, si el sistema supranuclear está normal, me lo va a traer rápidamente a la posición de reposo, posición central, con una fase sacádica. Y ahí yo tengo un nixtamus. Ese es un nixtamus. El otro era normal, fisiológico, y este nixtamus. Ahora, el otro requería para su estudio movimiento de la cabeza, porque es un reflejo. Este no es un reflejo, este es una respuesta patológica a una lesión interna. Por lo tanto, el nixtamus es patológico en muchas ocasiones. Acuérdense que lo que le dije en la primera clase, que el nixtamus también puede ser fisiológico. La mirada extrema, cuando uno rota, en fin. Veamos este video. Este es un paciente que llega con una lesión vestibular derecha. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que tiene un nixtamus con fase rápida a izquierda. De nuevo, la fase rápida no es la fase vestibular. Significa que para tener fase rápida hay una fase lenta que va hacia el lado dañado, que es el lado derecho. Entonces tengo esto lento y rápida. Como la rápida es la más fácil de ver, está consensuado así que nombramos este nixtamus como un nixtamus a la izquierda, por la fase rápida. Pero yo sé que si el nixtamus va a la izquierda, lo más probable es que el daño esté en el lado derecho, igual acá. Nixtamus va a la izquierda, ¿no es cierto? Fase vestibular, la fase rápida va a la derecha. Entonces aquí, al revés, aquí el daño estaría en el lado derecho, la fase lenta viene del lado más cargado, que es el lado izquierdo, que está normal, pero por haber quedado deficitario este otro, si estos dos lados están normales, no pasa nada. Pero si este lado abruptamente disminuye su transmisión, este otro queda como sobrecargado y manda los ojos como un tipo romber ocular, los manda al lado izquierdo, pero la zona sacádica que está normal me dice no, vuélvanse para acá, y tenemos un nixtamus hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos el nixtamus, que ya estamos viendo mirada. Al principio era nixtamus y a la izquierda, y en la mirada a la izquierda aumenta. Tiene hacia arriba, y vamos a ver que tiene nixtamus hacia abajo también. O sea, perdón, no hacia abajo, sino que también hacia la izquierda.
y lo llevamos a la derecha y hay un nistagmito chico a la derecha. Entonces este paciente tiene un síndrome, un nistagmo espontáneo a la izquierda que sigue la ley de Alexander y probablemente un nistagmo periférico. Por lo tanto, si este nistagmo periférico, yo tengo un daño vestibular periférico del lado derecho. Si este daño vestibular, entonces le hago una prueba a alta aceleración, a alta velocidad que es el HINS o el HIT. Si este vestíbulo estuviera bueno, voy a tener un HIT normal cuando lleve el movimiento brusco hacia la izquierda. Si está malo, si está bueno, voy a tener un HIT normal. Por lo tanto, este nistagmo no nace del laberinto, porque me está respondiendo bien. Nace del tronco, es un nistagmo central, aunque lo vea muy periférico. Pero si tiene un HIT positivo, es decir, al llevar la cabeza a la izquierda, hay un saltito de los ojos, quiere decir que lo lleva a la izquierda, no funcionó el reflejo vestibular periférico, y lo que lo trae en ese saltito es lo que le expliqué al principio, la reacomodación ocular a través de Sacra. Veamos. Estamos ahí. En todas las posiciones de la mirada, arriba, abajo, está batiendo hacia la izquierda. Ahí también a la izquierda. Y ahí también chiquitito, disminuye. Es el lado de la enfermedad, el lado derecho. Entonces ahora le vamos a hacer el giro. Vean ahí. ¿Ven? ¿Ven el saltito del ojo? ¿Se ve o no? Se ve. Carlos, yo lo veo aquí. No sé si ustedes lo ven. Vean para el lado derecho que está normal. Vean. Sí, ahí se alcanza. Claro. Ahí está bien, ¿no es cierto? Vean ahora de nuevo, Sí. porque lo voy a repetir y después lo hago en cámara lenta. Ahí. Ahí se ve el salto. Sí. Ahora en cámara lenta. Ahí volvió. Ah, Ahí volvió a fijar. ¿Se fijan? Bueno, tenemos varios elementos aquí. Tenemos un nistagmo unidireccional hacia la izquierda que sigue la ley de Alexander, y tenemos un head impulse test positivo al lado derecho. Es decir, no responde la primera parte de, debía haber puesto aquí, no está respondiendo esta parte. ¿Y cómo está acomodando los ojos? Con esta otra parte que es más lenta. Por eso el escalón, el salto que se da, porque en base a sácadas logra de nuevo fijar el ojo en la posición del objeto. Entonces, vamos por acá. Nos queda otra cosa. Estamos con este paciente en la consulta. Aquí no hay intervención de nada, esto es todo clínica. Por eso el HINS, uno tiene que ver esta cosa con el concepto clínico. Y si ustedes tienen algún tipo de lentes, ojalá tuvieran el de Frenzel, pero si tienen cualquier lente que le pueda quitar la fijación, si el paciente tiene visión normal y le coloca un lente óptico de varias dioptrías, el paciente van a ver que usted aumenta el nistagmo espontáneo, que antes estaba en posición primaria, era mucho más chico que esta, ahora se ve mucho más grande. Aquí es evidente que crece al quitarle la fijación. Esto, así de simple, es un paciente con una lesión vestibular periférica, probablemente una neuritis vestibular. Una neuritis vestibular, neuronitis vestibular le llaman otro. Ahora, ¿qué
hace la diferencia con esto. Por esto que esto es muy sutil, hay que acostumbrarse a hacer el HIN, el Head Impulse Test, porque si ustedes dicen, este paciente tiene un nistagmo que es periférico hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, pero su HIT está negativo, tiene nistagmo espontáneo, el HINT es un acróstico, es un acrónimo, perdón, que la H es Head Impulse, HI, N nistagmo, que lo tiene el paciente, y el TS es el skew deviation. Entonces, si este paciente no tiene un HIT, un Head Impulse positivo, es decir, no se nota esta saca, probablemente, aunque muy periférico sea el nistagmo unidireccional, este es un cuadro central. ¿Y qué es lo que es importante? Que la gente que ha entendido esto, sobre todo los neurólogos de adultos, y que trabajan en urgencia y usan este protocolo HINS, deben saber que esto puede corresponder a una lesión aguda de fosa posterior, que me va a dar exactamente igual un síndrome periférico agudo. Pero la ausencia de HIT me hace pensar en una lesión central evolutiva. Y como estos pacientes llegan en las primeras horas porque están en un cuadro de urgencia, esta anticipa a lo que se puede ver en un flare de la resonancia, por lo menos en mínimo 24 horas, pero lo más frecuente es 48 a 72 horas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ser muy cuidadoso, es preferible que lo hospitalicen, que lo observen y no mandarlo a la casa porque es un cuadro periférico. Este es un cuadro central y probablemente la parte evolutiva, acuérdense que el edema, todo esto que pasa dentro de la fosa posterior muy chiquitita, puede llegar a enclavarlo y el paciente puede fallecer en su casa por un mal diagnóstico. Esto hay que tener cuidado. Doctor, tengo una duda. ¿Mm? El BHIT, el impulso cefálico, se informa como positivo cuando está... ¿Cuándo se dice que es Cuando se positivo o ve. negativo? Cuando se ve, claro. Cuando se ve, O sea, cuando hay reflejo oculovestibular, cuando está normal. no. Cuando está, se dice que es positivo cuando está negativo, cuando está alterado. Esa duda la tienen muchos. Sí, no. Pero yo la tengo positiva, digo que el HIT es positivo cuando, yo la duda ahora, tanto así que no me gusta eso hablar de positivo y positivos, Ya. hablo de presente o ausente. O ausente, ya, claro, es mejor. Listo. Cuando el HIT está presente, cuando lo tengo patológico. Ya. ¿Mm? Ya. Cuando lo tengo patológico, es decir, Listo. cuando hay un retraso, hay sácadas. Ya. Cuando está ausente, cuando está normal. Listo. ¿Mm? Ya. Porque Ahora el sí, Head Impulse. Ya. Este lo vimos el otro día. Nistagmo espontáneo. Este es un niñito, un cuadro raro. Este es raro por la edad, porque estos cuadros son más del adulto, que es una desaferentación del nervio vestibular del lado derecho. Pero los niños tienen una capacidad de fijación tremenda, entonces ahí no se ve. Y aquí, por ejemplo, estos no son lentes de Frenzel, estos son lentes de alguien que está en la consulta ahí, de algún becado, y se lo pusimos y ya se logra ver el nistagmo espontáneo que antes no se veía. El niño decía que estaba mareado, vértigo, porque esos términos también son confusos, pero sí lo que tenía es un nistagmo de segundo grado hacia el lado izquierdo. Esto es lo mismo. Veamos esto. Aquí tiene una paciente, vean, a ver, Carlos, ¿qué es lo que tiene esta paciente? ¿Se ve o no se ve? Sí, tiene, creo que tiene un nistagmus hacia abajo del ojo izquierdo, ¿sí?
¿Y el derecho es como rotatorio? A ver. Sí, el derecho como que rota hacia abajo. Muy bien, brillante. Te voy a adelantar un punto bueno en la prueba. Y para eso hay que mirar los vasos ahí, ¿ven? Mm. Ahí está rotando hacia abajo y este está vertical hacia abajo. Por lo tanto, este paciente tiene, vamos a volver atrás, debían arreglado mejor esto. Ahí. Podría tener, ¿no es cierto?, una lesión del canal posterior, del lado derecho. ¿Mm? Pero hay que tener cuidado con esto porque esto puede corresponder a una lesión periférica. Aquí estamos frente a un nistagmus disociado. ¿Mm? Entonces es muy importante lo que va a decir la clínica, porque esta paciente tiene un cuadro clínico, a ver, de una lesión vestibular aguda. Y vemos un nistagmus que rota en el lado derecho y otro vertical hacia abajo. Pero esto es lo que yo les digo, que es la posición primaria de la mirada. Aquí es donde se hace el diagnóstico de nistagmus. Porque si ustedes lo hacen mirar a 30 grados, ya las cosas cambian. Eso de mirar a 30 grados es también para ver si el nistagmus es multidireccional. Pero fíjense lo que pasa aquí, porque aquí es clarito la rotación hacia abajo. Y esta es clara la verticalidad hacia abajo. Entonces, miren, lo vamos a hacer mirar a la izquierda. Y a la izquierda tenemos un nistagmus conjugado. ¿Verdad? ¿Se fijan? Sí. Entonces, siempre hay que decir lo que uno encuentra en la posición primaria, que es la posición del nistagmus. Aquí rota. Pero esto sería periférico o central. Esto es entonces? periférico. Es periférico. Esto es periférico porque conozco a la paciente. Claro. Entonces, cuando lo llevo, está rotando hacia abajo. Cuando lo llevo a la izquierda, va a rotar así. Y cuando lo llevo a la derecha, se hace vertical. Entonces, lo que importa es esta parte. Esta parte. Ahora, la posición primaria de la mirada, nistagmus aquí, esto puede ser central o periférico. Siempre que vean un nistagmus vertical hacia arriba o hacia abajo, si es conjugado es central, de todas maneras. Por ejemplo, esto. Esto aquí. Si es disconjugado, esto puede ser periférico o puede ser central. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, esta medición que, bueno, el conocer no tiene límite, así que si a ustedes les interesa aprender esto, van a ir aprendiéndolo en la vida. Ya dijimos que este es un registro de videonistagmografía en que me está diciendo que el nistagmus va hacia abajo, esos puntitos, tanto el derecho como el izquierdo, que es bien conjugado hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia la izquierda, nistagmus hacia la izquierda, para allá, fase rápida, a la izquierda. A este lado tengo el lado izquierdo, a este lado tengo el lado derecho, a la izquierda. Pero fíjense lo que hay acá, porque este es el registro de los movimientos oculares hacia arriba y hacia abajo. No aparece el puntito azul, es prácticamente todo rojo del lado derecho y va hacia arriba, por eso que esto está marcado así. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Me voy a este cuadrito y veo el ojo derecho que hay 20 nistagmus en el segmento de medición que está a una velocidad de 0,7 grados por segundo hacia la izquierda, es chico. Pero sin embargo hay 27 que van hacia arriba. Sin embargo, en el ojo izquierdo tengo solamente 20 nistagmus que van hacia la izquierda. Y pocos que van hacia arriba con una velocidad mucho más baja que la otra.
O sea, los dos están rotando, pero son desiguales. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Lo que hace el Bohr como reflejo es traer el ojo, llegó la cabeza se fue para un lado, se llevaron los ojos, y el ojo rápidamente, en 7 milisegundos, vuelve a la retina. Y aquí se fovealiza la imagen. Y eso en movimiento se acompaña del optoquinético. El Bohr es como cuando uno parte en un auto, le echa a andar el motor con la llave y después sigue andando y anda con el knock. Salvo que cambie la aceleración, y ahí entra de nuevo el Bohr actual. Ya vimos que estos movimientos de ninguna manera es nistagmo. Aquí, claro, aquí hay una desconjugación de los movimientos laterales, evidente. Eso no es nistagmo. Ahí tenemos otro. Te traigo un video y era puro grabado, que lo está filmando otra colega. Le tengo que sacarla. Sí. Y esto es lo que demostré que era lo que se llamaba, lo que le dicen nistagmo voluntario. Es un contrasentido porque el nistagmo es un reflejo, por lo tanto no puede ser voluntario. Pero esta niñita a mí me llegó con un diagnóstico de nistagmo voluntario. Y lo que tiene esta niñita tiene una aforia, entonces cuando se concentra o fija, hace este temblor de movimiento. Ahí está fijando. ¿Se fijan? Son movimientos raros, pero lo hace. Esto no puede ser nistagmos, no puede ser. Por eso que hoy día estamos hablando de movimientos oculares no nistámicos. Sin embargo, aquí tenemos un video que me lo facilitó el doctor Strupp, que vemos esto, que aquí hay movimientos tipo nistagmo. Fíjense aquí. Hay como sacas convergentes. Aquí. Pero estas son sacas de convergencia. Claro. Esto no es un nistagmo. Es como la situación del síndrome Parinó, cuando exacto, se mete el nistagmo de convergencia-retracción. Exacto. Claro. Eso ya lo vimos la vez pasada. Tenemos el núcleo prepósito hipogloso, responsable de la mantención de la mirada lateral, el núcleo intersticial de Cascal, responsable de la mantención de la mirada vertical, y los núcleos oculomotores. Entonces, este es un tumor mesencefálico, un astrocitoma pilocítico. No lo pudimos ver. Sí. Con una parálisis del cuarto par. No, del cuarto par, claro. Claro, porque cuarto tiene una par, hiperfunción del oblicuo entonces inferior. tiene una hiperfunción del oblicuo inferior que tira el ojo hacia arriba y hacia afuera. Y tiene un movimiento, pues, entonces cualquiera lo relaciona con nistagmo esto, y no es nistagmo. ¿Se fijan? Porque el paciente trata de volver su ojo a la posición primaria y de nuevo se va hacia arriba. Hacia arriba, hacia afuera. Ahora, yendo un poco más fino, cuando yo puedo tener esto, una desviación del plano horizontal de un ojo con respecto a otro. Esto en las lesiones vestibulares periféricas se puede deber a una alteración del utrículo, porque el utrículo, la descarga del utrículo, aquí está anormal, ¿no es cierto?, me va a producir una lesión contralateral con caída del ojo contralateral. Aquí, por ejemplo, tengo esto.
en que, perdón, con ascenso. Aquí tengo una lesión del utrículo y sáculo, que son las vías gravitacionales, cuya vía nerviosa va a llegar a los núcleos oculomotores. Entonces, al tener una falla de esta información, predomina al otro lado, me tira la cabeza, me produce un tilt reaction y una hipotropia hacia este lado. Hay que tener mucho cuidado con la hipotropia, porque la hipotropia a veces la miran para el otro lado y asciende, cambia. ¿Mm? Pero en los cuadros periféricos es muy característico esto. Entonces aquí tenemos la otra parte del protocolo HINS, que es el skew desviation, en que una pupila baja con respecto a la otra. Si tienen aparatos para medir, o pueden hacer fondo de ojo y ver cómo está la fobia en relación al disco óptico, está sumamente rotada en uno y en el otro ojo. No sé ustedes si esto lo ven, lo pueden medir. Cuando nos llegan, hemos visto pacientes con Wallenberg que nos llegan con skew deviation. Exactamente. Sí, y lo medimos con las barras de Maddox. Claro. Entonces, esta es la parte que nos faltaría, pero clínicamente ustedes pueden ver un skew deviation con el test del cover and cover, en que le tapan un ojo, lo destapan, pero tienen que mirar el ojo que tenían tapado, porque ese ojo es el que hace el movimiento, que sube o que baja. La videonistamografía, este es un ojo izquierdo, ahí está la zona lacrimal, punto lacrimal, y vemos que hay un movimiento raro que son sácadas, y probablemente haya escondido aquí una fase lenta. Entonces esto tenemos que registrarlo, porque a mí me podría producir este movimiento una sensación de nystagmus, pero en realidad, viéndolo así, es más flatter que nystagmus, son más sácadas que nystagmus. No es tan regular. Y entramos en la movimientos como esto, por ejemplo, nystagmus monocular. Este no lo pudimos ver el otro día, que también se llama nystagmus, pero en realidad, si lo ven bien, no es nystagmus. Son sacas. Y en un solo ojo. Siempre para ver esto tienen que mirar aquí, en nace. Entonces ven los dos ojos con el campo visual. Y después, si quieren, fijan en un solo ojo. Pero ahí el ojo lo llevan, los ojos lo llevan a todas las posiciones y el ojo está batiendo. Esto puede ir de una lesión periférica ocular, como una gran ambliopía, a una lesión del mesencéfalo, la zona de los núcleos oculomotores. Entonces, esto no es vestibular, no puede ser vestibular que se le mueva un solo ojo. Hay unos detalles. Sin embargo, aquí se están moviendo los dos ojos. Se hace más intenso cuando se llega a un lado. Y yo podría decir que tiene aquí un nystagmus a la izquierda. Y ahí podría decir que tiene a la derecha. Por lo tanto, este paciente tiene en el momento un nystagmus bidireccional. Pero en la posición primaria de la mirada, es decir, donde se ve el nystagmus, la verdad es que tiene un movimiento hacia un lado y hacia el otro. Esto también se llama nystagmus, se le da el nombre de nystagmus pendular, pero en estricto rigor no es nystagmus porque no tiene fase lenta. Es prácticamente un sinusoide. Esto es lo mismo, a más baja frecuencia.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí, esto que parece nistagmo, aquí cuando hay dos o más personas observándolo, empieza la discusión. Uno dice, no, si va a la derecha, va a la izquierda. Cuando ya esa discusión está establecida, probablemente el paciente no tiene nistagmo, sino que un nistagmo pendular. Al quitar la fijación desaparece. Este tampoco lo pudimos ver. Parto prematuro a las 29 semanas. Potencial evocado auditivo en periodo lactante menor normal. No tiene problema auditivo. Tiene un colooma iridiano bilateral y un nistagmo pendular con toda la parte de otorrino normal. Entonces, y ahí tenemos un nistagmo pendular. Ahí tiene el iris prolongado hacia abajo. ¿Te fijas? Ah, sí. Ahí. Claro, este en el fondo sería sensorial, por la tan mala visión no logra Exactamente. fijar y generar el nistagmo. Entonces hay que tener cuidado porque estos nistagmos son muy frecuentes, estos movimientos oculares. Mucha gente no se da cuenta que lo tiene. En una oportunidad, le voy a contar una anécdota cortita, me tocó ver un capitán de carabineros que era especialista en salto a caballo. Capitán de carabineros. Y se cayó y tuvo un TEC. Y después encontraron que se le movían los ojos. Entonces lo querían jubilar, pensaron que quedó dañado. Y él dijo, bueno, pues siempre se me han movido los ojos. Y sin embargo pasó por el examen para postulante, el examen médico, y nadie se dio cuenta que se le movían los ojos. Llegó a ser capitán de carabineros. Entonces, y no tenía nada, estaba bien, pero se le movían los ojos. Entonces al médico le dio con que quedó con un daño post-TEC y era un nistagmo congénito. Entonces yo mandé a decir que no debía seguir su trabajo, su profesión. ¿Me entiendes? Claro. Había pasado por el examen médico y no, es como la esposa de César. Ah, sí. La miró a los ojos, se casó con ella y no se dio cuenta de No que sé cuál tenía tenía narizocuela. Ya. Para escuchándolo. Este Ah, tampoco esta lo es la vimos. punta. Fíjense en esto, esta es una tríada. Aquí tiene la no tríada veo. del cabeceo, de la torsión cervical como tortícolis y un nistagmo que es muy central. Esto es lo que se llama espasmo nutans. Estaría dentro de la sacaomanía. Otros le llaman el signo del hola, del cubo, porque tiene este cabeceo como saludando. Vean, nistagmo vertical no puede ser más central. Ahora, lo que dicen habitualmente con respecto a estos nistagmos y a esto es que el espasmo nutan va cediendo y después de los 2 o 3 años ya parece que se sería mejora. inmadurez, claro. Por lo tanto, claro, sería como un signo de inmadurez, pero hay que tener cuidado porque esto mismo que va pasando origina una sensación de benignidad. Pero nosotros tenemos, por lo menos me acuerdo muy bien de un caso en que se le tomó resonancia y tenía un glioma de nervio óptico además. No sé si estaba agregado, pero la mayoría parece que no tiene nada. Yo lo que le digo, claro, que serían como de dos tipos, como dice usted, doctor, que hay unos que no tienen nada, que son la mayoría, pero hay otros que sí pueden tener patología asociada, igual hay que estudiarlo. Exacto. Entonces este es un espasmo nutan, no sé si hay otros más, vamos a ver. Ahí está la tríada, nistagmo, cabeceo, tortícolis. El nistagmo puede ser pendular, horizontal, bilateral, asimétrico y monocular, lo que quieran ustedes. Por lo tanto, esto no es vestibular.
Inicio entre los 4 a 12 meses hasta los 3 a 5 años. Y mejora espontáneamente en meses o en años. Nixtamo y cabeceo aumentan con los intentos de fijación. Idiopático autolimitado asociado a otras patologías del sistema nervioso central, como el Pelizaeus Merzbacher, glioma del nervio óptico, ese ya le dije. Yo tenía la imagen de un paciente con Spasmus-Nutan y el glioma del nervio óptico. Por lo tanto, yo le puse aquí, debe estudiarse con imagen. Esto diapositiva del año 2016. Sin embargo, tenemos esto, y vamos a ver otro, además, que es un nixtamo congénito, que es como un pendular con movimiento cefálico. A diferencia del pendular, el pendular no mueve la cabeza. El pendular rota la cabeza para tener el punto mínimo de máxima fijación. Así. En cambio, este está así. Está moviendo y en sentido contrario al nixtamo. Es una pregunta que siempre el doctor sí le gustaba hacer. Pero tengo otro que es más este. Madre e hijo. La madre tiene y está moviendo la... ¿Verdad? Sí. Y ahí está el hijo. Costó más filmar al hijo, ¿eh? Ahí está moviendo los ojitos, está moviendo la cabeza. Por lo tanto, cuando llega un niñito con nixtamo, hay que mirar también los ojos de la mamá o del papá que lo trae. Ahí está fijando, está disminuyendo el nixtamo, pero cuando mira después... Está leyendo. ¿Estás leyendo algo? Sí. La parte final es mejor. Ahí está la oficina atrás. Sí. Eso pasa aquí. Para sensibilizar un poco los... Ah, Claro, mira cómo es la cárcel. sí. Terrible. Digo, Bien. Bueno, aquí más o menos un cuadro comparativo entre lo que es un Spasmus-Nutan y el congénito. El congénito, bueno, la madre ahí ya tiene sus años, ha tenido su hijo y sigue con su nixtamo. En cambio, se dice que el Spasmus-Nutan desaparece entre los 3 y los 6 meses. El otro persiste. Este, no sé si lo vimos, pero este es un paciente que me llegó por vértigo en la consulta. Y en realidad no tenía vértigo, lo que tenía es que lo habían operado, le habían sacado el cristalino y que él se sintió mal después de eso. Pero la verdad que tampoco yo creo que no tiene nada que ver. Porque el paciente tenía estos movimientos de antes que lo operara. Y esto puede ser como nixtamo, pero la verdad que uno entra en la duda. Entonces tiene que llevarlo a la videonixtamografía. Y aquí vemos el registro del paciente. Todas estas son sácadas. Aquí no hay este movimiento así de fase lenta, rápida. Fase lenta, rápida. Son sácadas. Son estas como cuadráticas. Son micro sacras cuadráticas.
Entonces uno puede ver en los pacientes añosos y en los niños también estas microsacas que en realidad no caen dentro del aspecto patológico, en los extremos de la vida. No sé si será por un problema también de fijación ocular, pero está escrito en niños Puede ser pequeños, problema a nivel de la omnipausa a lo mejor. es probable, pero son microsacas. Entonces un movimiento así, más o menos rápido, en que no hay fase lenta, la diferencia es que aquí hay pausa, ¿ven? Hay una pausa chiquitita y va la saca para otro lado, y esa pausa no hay que confundirla con fase lenta. Por lo tanto, es importante registrar los movimientos oculares, porque esto nos va a ayudar mucho. Sin embargo, esta señora tiene una patología de tronco y tiene una macrosaca. Esto puede ser un nistagmo pendular periférico, ¿no es cierto? Perdón, pendular, pero no es pendular. Estos son movimientos sacádicos grandes, son macrosacas cuadráticas. Macrosaca. Bueno, esto tiene que ver ya patológico con velocidades mayores a 2 grados. Aquí puede estar comprometido el núcleo fastigio y el colículo superior en la macrosaca. El núcleo fastigio, porque el núcleo fastigio es el que libera los movimientos, la saca. El núcleo claro, el núcleo fastigio está frenado por la corteza cerebelosa, por el flóculo, pero principalmente por la zona 5 a 8 del vermis, oculomotora. Lesión de las neuronas. Pausa. Posición primaria de la mirada centro. Acuérdense que a esta posición aquí hablamos de nistagmo espontáneo. Los otros son nistagmos de mirada. Ahí no se ve nada. Esos son movimientos normales del ojo, pero sin embargo es un movimiento que nos llamó la atención. Y vemos que este movimiento son como sacas también. De mayor o menor amplitud. Y sin embargo, cuando lo llevamos al registro para ver este movimiento, porque el paciente no se sentía bien, por eso estaba con nosotros, vemos una saca que no son muy grandes, son espaciadas, por eso que se nota espaciada, pero son sacas. Entonces, probablemente esto puede ser incluso evolutivo, con el tiempo ser mayor, y nos obliga a investigar patología de tronco, con una muy buena resonancia. Fundamentalmente usar la secuencia cóclea, que es el T2 pesado. Mirada izquierda. Siguen los movimientos. Y esta es la resonancia del paciente con una lesión. Perdón, este paciente quedó después de la extracción con este movimiento ocular. Quedaron con saca. Aquí. Una lesión involucrada corteza frontal. Corteza frontal, exacto. Probablemente compensada, porque se van compensando la saca. Se van compensando después en tronco o en otras áreas que agarran la. Y además hay centros sacádicos en toda la corteza, claro, hasta en la occipital. Ese lo vieron. Estas son puras sacas desordenadas. Esto es un flatter. Perdón, un oxoclono. Es que se dice que el flatter evoluciona a oxoclono o el oxoclono involuciona, después se va mejorando a flatter, que ese sería el mecanismo. Ese lo vieron, un niñito que llegó al instituto con un oxoclono, un mioclono. Esta es una lesión paraneoplásica a nivel de tronco. Eso ya hablamos.
y entramos a la sacaomanía. Ahí, al mirar a la izquierda, tenemos, a la derecha no hay nada, y a la izquierda tenemos, un hemicisó. Hemicisó al lado izquierdo. Ahí está el paciente nuevo. Está mal el video. Ahí está, Ahí ¿eh? está. Ahí está. Ahí está rotando Sí. los ojos en forma conjugada solamente al lado izquierdo, al lado derecho no tiene. Y eso porque aquí tenemos un sisó, lo mostré, aquí un ojo sube y el otro baja. Y hay que mirar el nacium, es decir, donde nace la raíz, la nariz, y lo vemos con los campos visuales como sube y ese otro baja. Y al revés también. Este es un sisó mucho más claro. El sisó, la verdad que no se sabe, para mí no sé a qué corresponde. No sé si la doctora Natalia puede explicarnos un poco el sisó. Pero yo he visto sisó y me enseñaron que el sisó tenía que ver con lesiones supraquiasmáticas. Sí, se describe asociado a tumores celares. A tumores celares. Pero pero el mecanismo específico no lo sé, pero lo puedo averiguar. Claro, pero lo mismo que dice la doctora, me enseñaron a mí a lesiones supracelares, pero si hay lugar en Chile y en el mundo donde se ven lesiones celares, es acá, en ¿Y neurocirugía. es frecuente, doctor, o no? No, es sumamente infrecuente. Estos son 2 o 3 pacientes que hemos logrado tener, o a lo mejor no nos hemos dado cuenta de eso. ¿Ah? Pero es muy infrecuente para el número de pacientes que operamos con tumores de hipófisis. Y tenemos tumores grandes de hipófisis, con un quiasma cabalgando casi arriba de la calota, y no vemos sisó. Pero también me tocó ver sisó hace mucho tiempo, y tengo que ordenar eso, en un niñito que tenía un cadenoma de un pedúnculo cerebeloso, también con sisó, también. O sea, harto lejos del quiasma. Harto, súper lejos. Súper lejos. Voy a averiguar, doctor, y le cuento. Y tenía un sisó. Esta es una paciente que ya se la mostré, en que tiene una oftalmoplegia internuclear del ojo derecho, porque tenía una lesión del fascículo sexto tercero nuclear longitudinal medial, y tenía una lesión desmielinizante a la entrada del nervio vestibular en el tronco, que si bien es cierto es periférico, pero el tronco es central, pero es periférico. Por eso es que tiene un nistagmo de los 2 ojos como una lesión periférica, porque la oftalmoplegia internuclear se dice que tiene un nistagmo solamente el ojo que abduce, claro, y el otro llega hasta la parte media. Sin embargo, esta paciente tenía nistagmo los 2 ojos con una oftalmoplegia, como un cuadro periférico. Ahí tiene nistagmo, por ejemplo. Sí. Ahí sigue teniendo nistagmo, que va creciendo como ley de Alexander, y aquí tenemos nistagmo en los 2 ojos, pero este se me quedó aquí. Sí. O sea, tiene una oftalmoplegia, tiene una lesión central de frentón, que es compromiso del fascículo longitudinal medial, sexto tercero, y tiene una lesión periférica dentro del tronco, a la entrada del nervio dentro del tronco, donde ya hay mielina central, pero de fibra periférica. Entonces, se conjugan las 2 cosas. Las 2 cosas.
Entonces esto estaría aquí, a la entrada del tronco, ¿no es cierto? Y ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto, tiene un nistagmo, pero aquí no puede aducir. Sin embargo, el otro tiene una mirada lateral. Abduce normal y Au- ahí está el nistagmo. Exacto. Esto es una oftalmoplegia bilateral. Todo movimiento que parecen nistagmos, pero no son nistagmos. Ese es el objetivo de la presentación. Aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha, un nistagmo. Sin embargo, el otro, esta es una oftalmoplegia Internuclear. internuclear. Pero, a diferencia de eso, aquí tenemos al otro lado, Ah, es bilateral. bilateral, Un huevino. un huevino. Oftalmoplegia bilateral. Este es un paciente, fíjense en esto, este no lo pudimos ver, está leyendo y está leyendo con ¿Te nistagmo, cuesta leer en ese instante? Sí. pero este no es un Ya. nistagmo, aquí hay sacas En- horizontales. Esto es lo que se llama flatter. ya, Flatter. ¿Ya? Vean, Todos los días a sus está pacientes, leyendo, de lo contrario, está no se- fijando y produce flatter. no se administrará la dosis Igual que nistagmo correspondiente espontáneo, cuando se fija se ve. a la indicación. Ya, súper. Deja de leer. Mírame a mí nomás, porfa. Ya, ¿cómo te llamas tú? Ahora dejó de fijar. ¿Y Paró. qué edad tienes tú, Rodrigo? ¿Mm? Porfa. ¿Y ahora puedes leer de nuevo? ¿Un segundo? Se solicita a los médicos tratantes hacer las recetas de benzodiazepinas todos los días a sus pacientes. Súper. ¿Se fijan? Doctor, el flatter entonces es solo horizontal y cuando fija, a diferencia como del oxoclonus, que son movimientos desordenados en cualquier dirección. Lo bajé. Esto es lo mismo. Aquí tenemos un flatter. No, estaba preguntando el alumno, Carlos. Ah, No. perdón. No era del video. Sí, Doc, o sea, como el flatter es el movimiento que es solo horizontal y cuando fija. Y en cambio la diferencia del oxoclonus que es como para todos lados y espontáneo. ¿no? Exactamente. Ya. Se dice, los sabios dicen eso, que el oxoclonus sería como un flatter más avanzado. ¿Ah? Y al revés, hay otra gente que dice que la evolución del oxoclonus hacia la mejoría pasa primero por flatter. Sería como una fase evolutiva entre lo normal y el oxoclonus. No sé si eso es verdad, pero eso es lo que he escuchado. Entonces aquí, vean esto. Está moviendo los ojos horizontal. Tiene movimiento cefálico. Esta paciente tiene un comienzo, un oxoclono mioclonus. Aquí el flatter es horizontal, pero ya tiene mioclono cefálico. ¿Mm? Entonces esto es lo que le dije yo, que probablemente el mioclonus partiría siendo un flatter o pasa por una etapa intermedia de flatter. Eso se lo mostré el otro día. Aquí tendríamos el flatter ocular. La diferencia, el flatter no tiene estas pausas. Aquí llega y una pausa, parte por otro lado. Esto es así. Es así. Hay flatter unidireccional. Las ondas cuadradas también serían parte del flatter más chiquitito. Tendríamos por aquí.
las sacudidas cuadráticas. Este es el oxoclonus mioclonus. ¿Para dónde Cualquier queda? lado. Para cualquier lado. Vimos esto, vimos eso, vimos esto. Vimos las oscilaciones macrosacádicas Y las microsacádicas. y las microsacádicas también. Ese ya lo vieron, este es un nistagmo, que no es nistagmo, pero un movimiento muy parecido a nistagmos, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Pero si lo vemos, después de todo lo que hemos hablado, en realidad se ven como un movimiento pendular rápido. Pero podría pasar por nistagmo, podría pasar. Entonces para eso tengo que ver el registro. Este dibujo es clásico, ¿eh? Hay varias versiones. ¿Sí? Y aquí tenemos el mismo movimiento en que los ojos no se están moviendo. Ahí están los registros oculares, que no es un registro nistámico, pero sí es un registro cíclico, y que aquí parte la crisis y empezaron a moverse los ojos y tenemos este registro que se hace mucho más intenso. Y esta otra niñita que ya la vieron, que es una epilepsia probablemente de la zona parietal posterior, en que a diferencia del otro, que el nistagmo no llega a la línea media, aquí es un nistagmo amplio que toma toda la la cavidad unitaria prácticamente. Mira. Y hay un grado de inconsciencia también. Y cuando empieza la crisis no ¿Qué responde. le pasa? Hija. Mamita. Gustavo, ¿sí no. Hija. Háblame. No. Rana. ¿Estás ahí? Déjale calmar. Bien. Eso quería mostrarles. Parte de lo que hablamos el día viernes. Quiero hacerle mucho hincapié en lo del protocolo HINS, porque es un protocolo clínico que ayuda a salvar vidas. Es lo que viene a continuación. Vean el trabajo que hizo la doctora Walker, y probablemente en la otra presentación vamos a ir hablando de lo mismo. Doc, ¿le puedo hacer una consulta Dime. o a la doctora quizá? Es que con respecto a los movimientos oculares, quería consultar, que me confunde lo de la intorsión y la extorsión. La intorsión es como a favor de las agujas del reloj. La doctora sabe más me que yo. confunde. Sí, hola. Hola. Carlos, sí, mira, la intorsión es el movimiento del polo superior del ojo hacia la nariz. Ya. Entonces, es hacia reloj del lado derecho y contrarreloj del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces no te lo aprendas así, sino que es intorsión hacia la nariz, extorsión hacia afuera, alejándose de la nariz el polo superior. Y como mnemotecnia, siempre los inferiores, o sea, recto inferior y oblicuo inferior, son extorsores. En tanto que los superiores, oblicuo superior y recto superior, son intorsores. Ah, súper. Como regla. Y lo otro es que los oblicuos se ven en aducción, se evalúan en aducción principalmente, y los rectos en abducción, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy mirando arriba a la derecha, ¿ya? Por ejemplo, ahí estoy ocupando yo del ojo que está mirando hacia afuera a la derecha, es el recto superior de este ojo, y del otro es el oblicuo inferior, el que está en aducción. ¿Ya? Ya, perfecto. Sí, me queda más claro. Súper. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Se entendió algo, no? Sí, Doc, súper bien. Porque esto es lo contrario a lo ordenadito que es el nistagmo vestibular. El problema es que clínicamente podemos ver movimientos oculares que, incluso para mí, son nistagmos. Y después me llevo la sorpresa porque lo llevo a la videonistagmografía donde tengo el registro y no son nistagmos. Son sacas
con latencia, en fin, pero me falta, por eso que la definición de la sociedad Barenyi, perdón, es que tiene que haber, estoy PCR negativo entre paréntesis, ¿no? Es que tiene que haber por lo menos una fase lenta para hablar de Nictano. Y en esto no hay fase lenta. Muy bien. Entonces ahora la clase de la doctora está grabada. ¿Le dijo eso el doctor? Sí. Véanla, acumulen dudas y no sé si mañana tenemos por horario conmigo. Mañana toca... Sí, vértigo Sí, central. vértigo central. Vamos a seguir con lo mismo. Hasta que se aburra. Pero hoy día es clase en vivo, se supone, ¿o no? Según el calendario. Clase en vivo. Va, ¿de qué? va a ser grabada, dijo el Sí. doctor Gómez. La subió a YouTube hace poquito. Listo, ya. Ya está. Nos vemos entonces mañana. Ya, doctor, que esté bien, chao. Chao, adiós. Chao. 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 Gracias. Chao, gracias.